Mis palabras van a ser muy breves, pero quiero decir que este año, este informe nos hace más que todo examinar la situación de niños y niñas en áreas urbanas y el contexto que ellos enfrentan en términos de su desarrollo y su situación, especialmente en términos de los niños y niñas que viven en situaciones de pobreza. Aunque el informe nos habla del contexto internacional, creo que hay muchos temas que son bastante relevantes a nuestro contexto nacional. Aquí en Uruguay, aunque en los últimos 5 años el gobierno ha dedicado, según las cifras que yo tengo, el ministro me va a corregir si estoy mal, ha aumentado el gasto social en la primera infancia por 37%, que es algo realmente notable y que Uruguay sería uno de los países en el sentido. Pero haber dicho esto, la cara de pobreza en Uruguay sigue siendo la cara de un niño o una niña. En Montevideo las cifras más recientes nos indican que el 40% de los niños menos de 6 años viven en pobreza. Entonces, aunque Uruguay es un país en promedio bastante bien en América Latina, cuando uno desglose eso por edad, uno vea que hay una coincidencia en el caso de Uruguay entre pobreza y niñez, lo cual hace particularmente importante este informe y el trabajo de UNICEF para nosotros en Naciones Unidas. Como muchos de ustedes saben, el Sistema de Naciones Unidas ha hecho un compromiso de acompañar y respaldar en lo que podemos el gobierno en el esfuerzo de establecer un sistema nacional integral de cuidados, uno de los 3 pilares de lo cual son los niños y cómo acompañar los niños más vulnerables. Creo que el trabajo de Uruguay Crece Contigo, que también en su primera etapa en Canelones Crece Contigo, fue un proceso acompañado por UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas también, es una muestra de este compromiso del sistema. Hoy en día, que ya hemos superado 7.000 millones de personas a nivel mundial, lo que sabemos es que el aumento en la proporción y la población infantil de pobres a nivel global es un reto que nos sigue enfrentando, y lo que este informe nos va a ilustrar es que la dinámica de eso está cambiando mientras que la población cambia a ser una población más urbana. No es hoy en día que la cara del niño rural que no tiene hoy los pobres, si son grandes o niños y niñas, más que todo son poblaciones urbanas, y esa tendencia va a aumentar en el futuro mientras que el mundo se va urbanizando. Para terminar mi intervención, este informe también nos llama la atención de obviar o el mito o la trampa de los pormedios, que la desigualdad está bastante escondido en pormedios. Eso es algo bastante ya conocido en América Latina y también definitivamente discutido aquí en Uruguay, que en pormedio se puede tener avances mientras que ciertas poblaciones o van hacia atrás o se estancan. Entonces, para mí es un honor particular y para Egidio también tener el ministro Olesker aquí con nosotros para lanzar este informe, que para nosotros en Naciones Unidas es muy importante, y un país que se ha hecho su compromiso a la juventud y los niños y las niñas, pero donde tenemos enfrente todavía retos, y ojalá el análisis presentado en ese informe nos da la perspectiva comparativa para que Uruguay también pueda conocer qué ha hecho otros países para enfrentar esta misma situación. Entonces, sin mucho más de mi parte, quiero agradecer a todos ustedes que están aquí presentes. Copias del informe están disponibles y no tengo ninguna duda que mayor información para ayudar en el desglose de eso está disponible a través de sitio web. Entonces, sin mucho más. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. También agregar mi agradecimiento a Susan y a Olesker y a todos los participantes del central, local, del gobierno, de la sociedad civil, colegas de la organización
tema de UNICEF es cómo lograr que esos niños y niñas que viven en el contexto urbano puedan ver asegurados sus derechos en acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la gran mayoría de los países. Como decía Susan, los promedios generales muestran que los resultados en términos de salud, sobrevivencia infantil, educación, protección, saneamiento, suelen ser mejores en zonas urbanas que en zonas rurales. Sin embargo, estos promedios ocultan el hecho que es en las zonas urbanas que se nacen y podemos identificar las mayores desigualdades. Podemos decir que en las zonas urbanas coexisten grandes oportunidades y también grandes privaciones. Creo que la foto de la carátula del informe es de una manera muy indicativa sobre el enfoque, sobre la mirada que UNICEF está dando al mundo urbano, un mundo de grandes disparidades. Y al mismo tiempo un mundo de oportunidades, porque en las zonas urbanas tenemos una cercanía relativa de una serie de servicios sociales destinados a los niños, a las niñas, a sus familias. Pero nos damos cuenta que no todos tienen acceso a esos servicios. Obviamente en algunos países una gran mayoría no lo tiene, yo diría que en Uruguay no, es un número limitado, pero la idea de este informe es decir por qué, cuáles son los obstáculos que impiden que muchas veces la presencia de servicios de salud, de educación, no alcanzan, no logran lograr una parte de la población. Y también el informe nos dice que las niñas que viven en zonas urbanas, llamámoslas marginales, tantas probabilidades o más que los niños de las zonas rurales de morir antes de los 5 años, de estar desnutridos. También los niños que viven en zonas urbanas marginales tienen menos probabilidades que se lo escriban al nacer. Y se da una mirada rápida en lo que son los derechos fundamentales de la infancia, empezando por salud. Y ahí se repite diciendo que a pesar que muchos niños y niñas viven cerca de servicios de salud, no siempre tienen la posibilidad de acceder. Y eso también, los motivos, las razones no siempre son solamente monetarias. Muchas veces hay una dificultad de acceso transporte o porque a veces los servicios no están adecuados a lo que es el entorno sociocultural de la familia urbana. Además, en la zona urbana periférica notamos en muchos casos una situación de hacinamiento, insalubridad, una falta de seguridad de la tenencia de la vivienda, porque en muchas zonas son el resultado de ocupaciones de lugares y que no están garantizadas la propiedad. Entonces facilitan obviamente el hacinamiento, la falta de adecuado, facilitan el propagarse de enfermedades infantiles como la diarrea y las infecciones respiratorias agudas. Eso no es solo un tema de países de bajo y mediano ingreso. Se muestran cifras, por ejemplo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, donde se ve que los ingresos de la origen étnica influyen en los niveles de supervivencia. Otro tema de las zonas urbanas son los accidentes de tránsito, que son muchos, obviamente, más comunes en zonas urbanas, y que en el mundo son la causa principal de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años y son la segunda causa principal de mortalidad entre las personas de 5 a 14 años después de la enfermedad respiratoria. Creo que eso también es un tema para poder reflexionar. Lo que tiene que ver con los servicios de educación, es verdad que los niños que viven en el entorno urbano disfrutan de una ventaja educativa en términos de una probabilidad más alta de tener cerca programas de primera infancia, de matricularse en la escuela primaria, secundaria, determinada. Pero obviamente, y creo que eso también podemos reflexionar hacia el Uruguay,
esas oportunidades no están distribuidas de manera equitativa según los barrios y las localidades donde viven los niños. Y otro tema que usa todos los servicios, que sea de salud, de educación y sociales, es el tema de calidad. Obviamente, muchas veces la calidad de las prestaciones de servicios que hay en las zonas urbanas marginales son muy distintas de lo que son los servicios a los cuales tienen acceso a las familias de más alto ingreso. También en nutrición, a pesar que uno podría creer que, sobre todo en las zonas rurales, que existen problemas de malnutrición, es claro que de más en más tenemos problemas de mala nutrición y de nutrición a nivel de los barrios marginales. Y no solo, tenemos bolsones de malnutrición en esa zona y también tenemos el espectro opuesto, la obesidad, el hecho de lo que llamamos generalmente el acceso a una comida chatarra, una vida no saludable, poco ejercicio, la falta de espacio lúdico para niños y niñas en muchas zonas urbanas, que demuestra también que en la programación y planificación urbana no siempre tenemos los niños como un elemento importante. Y también un tema que en Uruguay creo ha sido tocado hace poco por la visita de la relatora sobre agua y saneamiento. Bueno, Uruguay en ese sentido es un país que muestra un avance muy importante en lo que es acceso al agua y saneamiento, con promedios envidiables por muchos países, pero eso no impide que haya algunos sectores particularmente marginados en lo cual todavía existen problemas. Obviamente, sí, como decía Susan, si miramos los promedios no tendríamos que preocuparnos. Lo que nos incita a hacer este informe es ir más allá de los promedios. Creo que es uno de los temas que Uruguay a desarrollar, en lo cual además tiene más oportunidades, porque ya tenemos acá un país que tiene una capacidad de producción de datos, de estadística muy fina, y que permite justamente de poder identificar no solo dónde está la población excluida, sino también cuáles son las razones. El último punto que analiza a nivel global el informe es lo que en UNICEF llamamos protección, la protección de la infancia y de la adolescencia. Obviamente, si pensamos en la grande megalópoli del mundo, sea de la región, sea de los países de África subsahariana y de Asia, tenemos un número importante de niños que trabajan en la calle y que están expuestos no solo a trabajo de tipo peligroso, sino también que están muchas veces expuestos a un entorno caracterizado por la violencia. Creo que eso también es un tema limitado, que pero en Uruguay también tiene una resonancia importante en los medios de comunicación. Se estima que en todo el mundo hay más o menos 215 millones de niños que trabajan entre los 5 y los 17 años, y de los cuales 115 millones trabajan en trabajo peligroso. Y un tema muy importante que en Uruguay creo no es un centro de atención, pero es importante mirar un poco más allá de la frontera, que son los trabajadores, sobre todo las trabajadoras domésticas, que en muchas ciudades son un fenómeno oculto, desconocido, y que representan un impedimento a esas niñas de poder lograr sus capacidades de desarrollo educativo. Se considera también que la crisis económica obviamente tiene una repercusión importante sobre la familia más pobre y el aumento de los precios de alimentos. Obviamente cuando hay familias que utilizan más del 80% de sus recursos para acceso a alimentos, el aumento de sus precios implica obviamente situaciones complicadas. Y el último punto tiene que ver con la violencia urbana y el crimen. Obviamente en zonas urbanas marginales los niños se ven involucrados en episodios de violencia, los niños y los adolescentes como participantes, como testigos, como víctimas, y claramente muchas veces el hecho de vivir en un entorno marcado por episodios de violencia tiene obviamente una repercusión en lo que es los logros de aprendizaje en la escuela,
la agresividad, problemas de autocontrol, depresión, y creo que eso es muy pertinente para nuestro continente, para el continente latinoamericano. En los entornos urbanos marginados, los grupos que están ligados a actividad ilícita, esencialmente en esta región del narcotráfico, obviamente tienen un cierto appeal, una cierta capacidad de atraer a adolescentes que de un lado no tienen propuesta educativa que les permita desarrollar un proyecto de vida hacia la mejora, y que entonces encuentran un sentido de pertenencia o un atajo para lograr participar de la sociedad, de los consumos a través de la participación en la actividad ilícita. Eso es el gran pantallazo general. Ustedes dirán, puede ser, son cosas ya conocidas, pero creo que es importante que una organización como UNICEF la resuma y la ponga al centro de la atención. Y también el informe termina con 5 recomendaciones claras. Lo primero es algo que tiene que ver cómo podemos comprender mejor el alcance, el tamaño, digamos, de la exclusión y la naturaleza de ese tipo de exclusión y de pobreza. En ese sentido se insiste mucho sobre la necesidad de, repito, ir más allá de los promedios, contar con datos desagregados, y creo que lo haya mencionado Susan. Tenemos ejemplos muy importantes en todo lo que ha sido el programa de reducción de la pobreza en este país, en el Canelones Crecen, y en todos los programas que desarrolla esencialmente el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿cómo conocer más? No solo para, digamos, un afán de estadística, obviamente son datos para la acción. Y el segundo punto, que para mí es el más importante del informe, es no se trata de identificar quién y dónde están solamente, pero repito, cuáles son los obstáculos que impiden a esa persona de acceder a servicios que muchas veces en términos de cercanía no son tan alejados. Y los obstáculos pueden ser, como dice el informe, de diversa índole: bajo ingresos familiares, los servicios que no están adecuados al entorno sociocultural, infraestructura inadecuada, prácticas discriminatorias, los horarios que no tienen, a veces de los servicios que no tienen en cuenta de lo que son las actividades de la familia, y a veces una articulación intersectorial todavía débil, por lo cual los servicios no logran articularse y dar una respuesta. La tercera recomendación general es incluir, y eso ya veo que hay amigos y amigas de Canelones y de Montevideo, la planificación urbana no puede ser hecha sin tener en cuenta la comunidad. Y esto no siempre es fácil. Sabemos que sobre todo los niños, los más chicos, no votan, no tienen lobby, no salen generalmente a la calle para pedir un aumento de presupuesto para los servicios de primera infancia, para tener espacios de lúdico, pero sí creo que hay una responsabilidad nuestra de los adultos de no poder seguir pensando el desarrollo urbano sin pensar en los niños y las niñas, que en muchos países son la mayoría de la población. Cuarto punto, brevemente, la necesidad de promover alianzas entre gobiernos centrales, sociedad civil, nivel local, las comunidades y el sector privado. Porque en eso el informe insiste, si queremos, está demostrado que las sociedades más seguras son las sociedades que tienen menos desigualdades. Entonces creo que hay una necesidad de entender que es interés de todos que las sociedades puedan reducir a lo máximo las personas que están marginadas, que siendo marginadas no se sienten parte de un conjunto, en que entonces se desarrollan cierto tipo de actitudes y prácticas que son dañinas para todos. Y el último punto, y eso creo es más dirigido a países de ingreso más bajo, es la necesidad que también a escala internacional, nacional y municipal haya una integración y una capacidad de poner los niños como un elemento importante del desarrollo de la planificación del país. Termino con brevísimas reflexiones sobre lo que puede ser una relación con Uruguay. Creo que ese informe este año tiene mucho que ver con la situación en Uruguay.
Primero, porque Uruguay está entre los 10 países más focalizados del mundo. Segundo, porque ya como dijo Susan, el tema de Uruguay es que la pobreza sigue teniendo una cara infantil, sobre todo de niños 0 a 6 años, que todavía representan en el 2010 el 33.8% de los niños menores de 6 años viven en familia por debajo de la línea de la pobreza. Yo pienso también que Uruguay tiene un momento único en términos de oportunidades para resolver esta situación. ¿Por qué decimos esto, como dice? Bueno, creo que hay un consenso, quizás, no diría único, pero bastante importante, en el hecho que la inversión en la primera infancia es algo que es necesaria, que da retorno y donde creo que hay un consenso que pasa más allá de lo que son las diferentes posturas políticas y partidarias. Entonces sí existe una voluntad política. Segundo, Uruguay tiene esa experiencia importante, empezando por lo que hay. Acordamos que Uruguay es un país símbolo, un país de referencia en lo que son los servicios de primera infancia. Lo que hay han venido de todo el país del mundo a verlo. Entonces hay experiencia de lo que hay, el Canelones crece, el trabajo que hace el Ministerio de Salud de Cercanía, que demuestran que sí es posible, que es posible mejorar de manera a veces rápida algunos indicadores de la primera infancia. El tercer elemento, Uruguay tiene servicios instalados. Hay otros países de la región, pensamos a Centroamérica, donde el problema es que no hay los servicios, no es un problema que la gente no tiene acceso por varias razones, que ahí no hay oferta. Y creo que eso es la gran ventaja de Uruguay, tiene un sistema de salud consolidado, tiene políticas sociales consolidadas, hay infraestructura mejorable, sí, pero de acceso a educación primaria, entonces eso es un problema más fácil que resolver, se trata de ver cómo articular esos servicios con las personas. Hay datos, es un país que tiene estadísticas fiables y hay recursos. Creo que eso es un momento histórico en lo cual creo que Uruguay puede dar un salto importante que además es fundamental porque quisiera decir, si hay 33.8, digamos 34%, uno de cada 3 niños que nace en familia por debajo de la pobreza, lo que tenemos que hacer que los niños que hacen en 2012 el hecho de estar en familia por debajo de la línea de la pobreza no signifique para esos niños no poder desarrollar sus talentos y sus oportunidades. Si no, vamos a tener de acá a 20 años un tercio de la población que no va a poder contribuir a que el país siga avanzando. Yo creo que de verdad con la estructura demográfica que tiene Uruguay, con el número reducido de niños que nacen cada año, menos de 48.000, y con las oportunidades que hemos mencionado, yo creo que sí, hay todo para poder tener una visión positiva, una visión de cambio. Sí, los últimos 2 puntos puede ser menos optimístico. Se hablaba de las desigualdades de acceso y creo que lo que pasa en la educación secundaria es el ejemplo más, digamos, contundente de cómo, si miramos los adolescentes, los jóvenes que terminan secundaria superior, en los 4 barrios, acá, Pocito, Punta Carreta, esta parte del Montevideo tan bonita, 81% de los adolescentes, según la encuesta de hogares, terminan escuela secundaria. Esas son cifras OECD, ni Italia ha hecho. Si miramos 4 de los barrios que prefiero no nombrar, porque ya para no seguir acumulando estigma de más bajo recurso, estamos en 11%. Es una cifra que se aleja seguramente mucho de la cifra OECD. Y el último punto polémico, que tiene que ver con los adolescentes. Yo pienso que a veces nos olvidamos que para la convención niños es del nacimiento a los 18. Claro que nos gustaría que se termine a los 12 y 13, porque ahí no sé por qué no hay nadie que está en contra. Y el tema en Uruguay de los adolescentes pobres es que el riesgo
que empiecen a personificar lo que es el enemigo. Así como en muchos países, entre comillas, desarrollados, hemos encontrado los enemigos ahora en los migrantes o las personas de color distinto. Y eso uno lo puede entender en una sociedad de viejos, una sociedad con una estructura demográfica de ancianos, siempre le tiene un miedo a la adolescencia, pero creo que de ahí, de pasar del miedo a ver los adolescentes pobres como un enemigo, es muy peligroso. Termino diciendo que frente a esto tenemos dos tipos de políticas. Una que yo llamo de la muralla china, que no hay nada de nuevo, lo empezaron los romanos en Gran Bretaña, que construyeron un muro para evitar los bárbaros, los chinos también construyeron una linda muralla china, y es la visión de, bueno, y en muchas ciudades ustedes pueden ir a Lima, que yo he vivido, hago este ejemplo, hay lugares donde hay barrios acomodados, y después hay una linda muralla, y del otro lado están los otros, podríamos seguir en Medio Oriente, el muro de Berlín, que nada de nuevo, es decir, bueno, acá estamos nosotros, de allá están los bárbaros, construimos un muro, y para los que están del otro lado, política pública de represión. Yo pienso que tenemos interés a cambiar del muro al puente, y que siempre son construcciones con ladrillo, con cemento, con fierro, pero que en lugar que dividir unen, y creo que ahí así hay la necesidad de una batalla cultural para ver cómo está, repito, el interés de todos nosotros construir puente en lugar que muro. Y eso nomás, muchas gracias. Gracias, Egidio. Y antes de pasar la palabra al ministro, quiero reconocer y agradecer también la presencia del subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Veo que tenemos una senadora quien recién entró, entonces el Poder Legislativo en este país. Tenemos también el subsecretario de su propio ministerio, una embajadora, entonces creo que eso subraya que no solamente este informe es importante, este tema es importante en Uruguay, es algo muy candente y importante en Uruguay. Entonces, sin otras palabras, quiero realmente agradecer la presencia del ministro, y yo sé que él trae a la mesa la perspectiva también del gabinete social y la existencia de un gabinete social que tiene ese tema como uno de los temas en la agenda también es muy importante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenos días. Yo voy a tratar un poco de plantear, como decía Egidio, la perspectiva de nuestras políticas hacia infancia, y voy a dividir la exposición en tres partes. En primer lugar, me gustaría analizar las causas que llevan a la situación, para tener claro que los resultados a los que se llegaron cuando la pobreza llegó en Uruguay a casi 36% en términos globales y casi 60% en menores de 6 años, es el resultado de políticas públicas o de no políticas públicas, en fin, eso es lo mismo, y no simplemente una casualidad, sino una causalidad. ¿Y cuáles son esos elementos que llevaron para saber cuáles son las políticas donde hay que actuar para que eso no suceda? Después, en segundo lugar, voy a hacer alguna referencia a las políticas que hasta ahora ha habido y que, bueno, han dado resultado inverso, insuficiente, como mostraba Egidio, pero el resultado inverso. Y en tercer lugar, quiero hacer una reflexión sobre 4 o 5 proyectos que están en el marco del gabinete social ya aprobados, algunos ya funcionando y van a ser profundizados, y otros nuevos, para actuar sobre este contexto, digamos, ¿no? Yo creo que cuando uno mira, hay muchas cosas, ¿no? Pero uno podría identificar 5 áreas de la política pública que inciden sobre las condiciones en general de pobreza, y que inciden sobre la desigualdad en su sentido más amplio, porque, bueno, las cifras que tenemos publicadas en general están muy vinculadas a pobreza por ingresos,
y muchas veces hay otras, nosotros tenemos una visión multidimensional de la pobreza, por eso las políticas que voy a intentar explicar ahora, y el caso más paradigmático es la pobreza urbana y rural. La pobreza rural en Uruguay es 1/3 de la pobreza urbana, y sin embargo, coincidió, si lo miramos por acceso a los servicios, la situación se invierte, digamos, ¿no? Entonces, mirar solo la parte de ingresos, que es importante, puede llevar a ocultar algunas otras situaciones que hay que mirar y puede limitar las políticas simplemente a mejora de los ingresos, que siendo importantes, no resuelven la cuestión central del problema. Me parece que hay 5 dimensiones que hay que mirar. Una es ingresos, obviamente, ¿no? La segunda tiene que ver con el mercado de trabajo, o sea, con las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Que no solamente es el ingreso que recibe por su trabajo, es la precariedad, la informalidad, la safralidad, el acceso a la seguridad social, etcétera, etcétera. En tercer lugar, lo que tiene que ver con salud, obviamente, que para la población de primera infancia es particularmente relevante, para toda la población de 0 a 18, en esa visión amplia que plantea Gil es importante, pero en el caso de 0 a 3 es extremadamente relevante. En cuarto lugar, los elementos que tienen que ver con educación, ¿no? Pautas culturales y demás, y en quinto lugar, lo que tiene que ver con vivienda, ¿no? Esas 5 dimensiones es lo que de alguna manera miran las causalidades que llevan a esta situación. Por eso, después lo voy a retomar, pero cuando el Plan Nacional de Emergencia planteó un índice de carencias críticas para determinar el acceso a ciertos beneficios, el ingreso era una variable de base para su ingreso, para su entrada, digamos, pero a eso se sumaban otras causalidades que de alguna manera determinaban los escalones poblacionales de los que hablan. Y en ese sentido, lo que sucedió en los años 90, que provocaron este proceso de crecimiento de los niveles de pobreza y al mismo tiempo, ¿no? La dispersión, ¿no? de la media de la pobreza por edad, digamos, con un fuerte incremento en 0 a 6, en 6 a 12, tiene que ver con esos 5 elementos, tiene que ver con un proceso de desregulación laboral muy fuerte, que llevó a prácticamente a que el 50 y el 55% de los trabajadores a fines de los 90, a principios del 2000, estuviesen bajo regímenes precarios de trabajo, o sea, no registrados, subempleo, etc. Tuvo que ver con los cambios en el presupuesto público para los servicios sociales, y en particular en el caso de ACE fue el más relevante. En la educación ahí hay un periodo 96-98 que eso cambia, pero si lo miramos globalmente no hay grandes cambios. Tiene que ver en tercer lugar con las políticas de acceso a la vivienda, y las políticas de segregación residencial que se provocaron en los años 90, digamos, ¿no? La política de núcleos básicos evolutivos, en fin, no voy rápido en eso porque solo lo traigo para poner el diagnóstico de base. Pero también tiene que ver, si lo miramos del otro lado, o sea, lo miramos de por qué hubo segmentos de la sociedad, sobre todo mayores de 65 y más, que bajaron tan drásticamente su nivel de pobreza, con aspectos ligados a la reforma jubilatoria del 89, porque a veces también se toma la baja de la pobreza en los 65 y más como resultado de una política de ingresos activa del Estado, y en realidad no tuvo que ver con eso, tuvo que ver con una reforma jubilatoria que transformó la manera de ajustar las jubilaciones, obligó a ajustarlas por índice medio de salarios a partir de la reforma constitucional del 89, y eso hizo que la jubilación pegara un salto muy grande, sumado a la composición de los hogares de esa población. Recordemos que la pobreza se mide per cápita, llevó a que lleguemos a niveles de 4, 5, 6% de pobreza. Entonces también, digamos, hay que explicar por ese. Bueno, este era un poco el primer punto, ¿no? Estas son las políticas fundamentales. Entendemos que la desregulación laboral, la caída de los presupuestos públicos, la segregación residencial, de alguna manera conformaron una política pública que fragmentó la sociedad, y esa fragmentación tuvo como resultado un incremento muy sustantivo de la pobreza y su infantilización. El segundo punto era, bueno, ¿qué nos propusimos hacer a cambio de esto? Y lo primero es tener claro que hay tres
a nuestro juicio, ¿no?, 3 principios rectores para pensar una política pública en materia social. La primera es disociar el acceso a un servicio público de la capacidad contributiva de las personas. Entonces, un punto central, digamos, ¿no? Si nosotros generamos un sistema en la que el acceso a un servicio está vinculado a su capacidad de pago, ¿no?, es obvio que va a haber una fragmentación fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede hacer por impuestos, eso se puede hacer por contribuciones a la seguridad social, eso se puede hacer por rentas generales que financian a no contributivos, en fin, hay las más variadas, y en Uruguay tiene la característica que tiene un financiamiento impositivo en la educación, un financiamiento de seguridad social en la salud, un financiamiento de rentas generales global y las asignaciones familiares, o sea, tiene las más variadas, tiene todas las posibles miradas. Entonces esa discusión de contributivo y no contributivo es una discusión absurda a mi juicio, porque en realidad todo lo que pueda ser contributivo debe ser contributivo, y el Estado siempre asumirá de manera no contributiva el saldo que vaya quedando, que uno esperaría a largo plazo que sea cada vez menor, digamos, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo es que si esa va a ser la tesis, ¿no?, que el gasto no va a estar asociado a la capacidad contributiva de las personas, siempre va a haber, aún en las sociedades más ricas y con más capacidad de contribución, un excedente de gasto social por encima de las capacidades contributivas. Siempre. El seguro social de salud en Uruguay, el seguro social de salud en Israel, que ha inspirado bastante el uruguayo, en una sociedad muy rica, tiene un 20% de aporte fiscal permanente todos los años, y 80% de contribuciones. Nunca va a ser con 100%, nunca, porque tendríamos que elevar las contribuciones a un rango que sería inviable. Entonces tiene que haber una decisión política de incrementar el presupuesto. No aburro con esto, pero yo he escrito bastantes cifras claras sobre lo que ha sido el presupuesto. Si tomamos ACE, INAU, ANEP y asignaciones familiares, andábamos en cerca de $700 millones en 2004, y estamos superando ya los 3.000, y al 2014 va a andar cerca de 4.000 y algo. Saquémosle la diferencia del valor del dólar, en fin, todo eso que tenemos que hacer, pero en términos constantes podemos hablar de casi una triplicación en los 10 años de los dos periodos presupuestarios. Y lo tercero, ¿no?, es que la visión de las políticas tiene que tener integralidad. Es decir, si uno decide, como hemos decidido, tomar en primera infancia una política activa sobre los niños de mayor nivel de pobreza, tiene que tener claro cuál es la política de trayectoria, o de carretera, o de puente. Nunca había escuchado esto. Yo hablaba de la carretera, ¿verdad? Me pareció bien buena esa frase de puente, para que cuando se vayan superando las etapas de integración, haya, digamos, capacidad de absorción de esas personas. La reforma de salud es un ejemplo en ese sentido, en la cual hubo un énfasis extraordinariamente importante, cuyos resultados todavía están en discusión, para los sectores más pobres a través del fortalecimiento presupuestal de ACE, pero al mismo tiempo se hizo la reforma estructural del sistema general que permitía que esas personas, a medida que vayan modificando sus condiciones, tengan un acceso general a la atención. Entonces, esa dialéctica entre lo estructural y lo focalizado, otra discusión de academia, ¿no?, la discusión entre la focalización, comercialización, la discusión de libros, interesante para los libros y para tomar exámenes, pero prácticamente lo que tiene que tener es la carretera o el puente, según lo que. Con estas cuestiones, con estos 3 principios, ¿no?, la integralidad o la dialéctica entre la focalización y la universalidad, el incremento presupuestal y la disociación entre el acceso al servicio y la capacidad de pago, quiero mencionar en las 5 políticas que mencioné algunos comentarios. En la primera, en la del mercado de trabajo, creo que lo que más influyó en este segmento de la población no es tanto el incremento del empleo, que es muy importante, estamos hablando de casi 300.000 puestos de trabajo nuevos entre 2004 y 2011, 200 y tantos mil, sino sobre todo la mejora en 2 variables que inciden mucho en la población que estaba en estos niveles, que es la mejora en los salarios mínimos y la formalización del trabajo. Esos 2 inciden como mucho más en
el pasaje de la línea a la pobreza, digamos, y no solo el pasaje de la línea, lo que muestran los números también, y lo van a mostrar los números 2011, es la reducción de la severidad, de la brecha de la pobreza, es decir, de la distancia que falta para pasar la línea, digamos, ¿no? Que eso también es importante, cuando dice, bueno, bajó de 18.6 a 14 en términos globales, también importa medir cuánto le falta a los 14 para llegar en relación a lo que le faltaba en el premio, y eso bajó bastante. Entonces me parece que ahí hubo claramente medidas. Recordemos que el salario mínimo en Uruguay al comenzar el gobierno en 2005 era unos 1.350 pesos en términos nominales.